Buenos días, buen día. Para los que vienen de fuera de Barcelona, bienvenidos a nuestra ciudad. Y para los que llegan de fuera del país, bienvenidos a Cataluña. Vamos a iniciar este seminario y quisiera dirigir unas palabras. En primer lugar, comenzar haciendo esta presentación citando las primeras líneas del texto del programa de este seminario, que dice así: diversos países sin aparente guerra en curso están soportando una presencia de violencias, especialmente de violencia armada, de unas dimensiones tan elevadas que llegan a determinar su agenda política y económica y a condicionar la vida de sus ciudadanos. Se trata, como ya sabéis, en todos los casos, de una violencia que es múltiple, diversa, compleja, que está en el centro del estudio de uno de los 4 programas de nuestro instituto, del ICIP, que se organiza este programa, el programa Violencias fuera de los contextos bélicos, a partir de 3 grandes ejes. 1, las causas y consecuencias de estas violencias. 2, las resistencias sociales pacíficas ante estas violencias. Y 3, las políticas públicas para la prevención de la violencia. Y esto es lo que queremos estudiar. Quisiéramos que este programa de trabajo del ICIP, que se inicia desde hace aproximadamente 1 año y medio, se base en un marco conceptual teórico que sea sólido y ampliamente reconocido, para poder hacer desde nuestro instituto una aportación que no sea una aportación más a las múltiples que hay importantes, sino que sea una aportación útil y sustantiva en el camino hacia la paz en estas sociedades especialmente violentas. El mismo hecho de que se denomine de formas muy diversas a estas violencias, muchas veces llamadas no convencionales, no políticas, endémicas, de alta intensidad, incluso urbanas en otros casos, o simplemente llamarlas otras violencias, deja ver la multiplicidad de causas y consecuencias, a pesar de que pensamos que hay unos denominadores comunes que pueden ser estudiados, cada uno en su contexto, y conceptualizados para hacer el trabajo de todos de investigación, de información, de sensibilización, de apoyo a situaciones concretas, pues para la transformación pacífica de conflictos. La nota conceptual del programa del seminario de hoy también nos hace caer en la cuenta de unas características del entorno donde se expresan estas violencias, y vamos a tratarlo también durante todo el día de hoy. En primer lugar, una fuerte violencia estructural de injusticia social, siempre en todos los casos. En segundo lugar, un entorno formal de no conflicto armado, pero no por eso menos dificultades en algunos casos para conseguir temas tales, y lanzo simplemente la punta del iceberg, como el derecho de asilo de muchas personas que están marchando de estas situaciones. En tercer lugar, espacios comunes donde conviven agresores y víctimas. En cuarto lugar, una presencia muy débil del Estado en las zonas donde hay mayor virulencia. Y, en quinto lugar, unos entornos urbanos donde se profundiza la segregación social y espacial. Para poder estudiar y proponer medidas de política pública para rebajar o resolver situaciones endémicas de violencias que no comporten falsas soluciones represivas o militarizantes, es necesario que este esfuerzo de contextualización que proponemos hoy y que esperamos que tenga resultados, lo podamos continuar en los próximos meses. Este seminario, como sabéis, se propone reflexionar en 3 aspectos. El primero, en el ámbito conceptual, en una primera conferencia. El segundo aspecto a reflexionar al entorno de la posibilidad de un cambio en las estrategias de seguridad y en las políticas urbanas, así como en medidas para preservar el tejido social y el papel de los jóvenes en la construcción de la paz en entornos que son muy violentos. Finalmente, en la mesa de la tarde, abordaremos aspectos relacionados con los derechos humanos, con el derecho internacional humanitario o con el derecho de asilo en situaciones de extrema violencia.
Aprovecho esta ocasión de esta inauguración del seminario para presentar al director del programa Violencias fuera de los contextos bélicos, que me acompaña a mi derecha, Óscar Mateos, y también a la coordinadora del programa, Sabina Puig, que no sé dónde está, Sabina Puig, que moderarán alguna de las mesas y nos ofrecerán en un panel de conclusiones donde podremos extraer las reflexiones que hayamos mantenido en el día de hoy. Y no quiero terminar esta presentación del programa sin señalar que esta es la primera actividad pública del ICIP, del Instituto Catalán Internacional por la Paz, que hacemos después de la muerte de nuestro vicepresidente el pasado 23 de agosto. Nuestro vicepresidente, Vicente Martínez Guzmán, también fue vicerrector de la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana, director de la Cátedra UNESCO de esa universidad, miembro de Cristianismo y Justicia, profesor de la Escuela Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro destacado y muy activo de AIPAZ, esta red de organizaciones y academia de paz en el Estado español, excelente académico, mejor persona, que nos deja realmente a la Junta Directiva, pero también a todo el Instituto, un gran vacío y que tendremos que llenar pues con mucha dedicación y sobre todo con savia nueva que esperemos que salga de actividades como las de hoy. Por su recuerdo y también por el recuerdo de otra miembro de nuestra Junta anterior que murió el 4 de septiembre, Ana Bastida, les pido que iniciemos el acto con un minuto de silencio. Muchas gracias. Damos paso, pues, a la primera conferencia. Óscar. Muchas gracias, Xavier, y gracias a todas y a todos por la asistencia a este seminario. Gracias a Sabina Puig por el trabajo, yo creo, arduo de todos estos meses preparando el seminario, y a Sergio también por sus aportaciones y su trabajo también de fondo. Este seminario quiere ser la segunda parte de un seminario que inició una línea de investigación, una línea de reflexión dentro del ICIP, como es entender por qué había contextos que no eran considerados por la academia, por los organismos internacionales como conflictos bélicos, como conflictos armados, pero tenían en su sí niveles de letalidad, de violencia, de víctimas mortales, de desplazamientos verdaderamente extraordinario. Empezó con esa inquietud, con muchas preguntas, y de ahí salió un primer seminario en el cual nos ayudó a aterrizar algunas conclusiones, algunas ideas para ir profundizando y para ir consolidando algunos de los aspectos de esta línea. Cuando preparábamos este seminario, una de las primeras cuestiones que nos surgía era la aclaración terminológica, de qué estábamos hablando exactamente, cómo podíamos acotar el fenómeno, el objeto de estudio que queríamos entender y que queríamos contribuir con nuestras aportaciones a transformar. Porque si mirábamos las conclusiones y las propias reflexiones del primer seminario y el conjunto de la literatura, lo que veíamos es que había una cierta confusión y un cierto solapamiento terminológico a la hora de entender de qué estábamos hablando. Por eso este seminario, que pretende explorar los retos, las perspectivas, los enfoques que se están haciendo a la hora de abordar este tipo de contextos, pretendía hacer un paso inicial tratando de aproximarnos al concepto, a un concepto que nosotros hemos elegido explorando la literatura y que consideramos el más adecuado, pero que tampoco, y estamos dispuestos de alguna manera
a revisar lo que es el de violencias fuera de contextos bélicos. Queríamos entender de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de fenómenos y pensábamos en la realidad de violencia en México, pensábamos en Brasil, pensábamos en el Triángulo Centroamericano, en muchos de esos contextos que surgieron y que fueron analizados en el primer seminario, pero que también tienen otros contextos como Sudáfrica, por ejemplo, en muchas ciudades, Filipinas, contextos con similitudes, con algunas diferencias, pero que comparten algunos de estos rasgos. Para ello pensamos que la mejor manera de empezar, por lo tanto, este seminario era haciendo ese aterrizaje terminológico. Y pensamos que una persona que nos podía verdaderamente ayudar a hacer ese aterrizaje era Iván Briscoe. Iván Briscoe, que nos va a ayudar a hacer esta primera aproximación conceptual en esta mañana, es director del programa de América Latina y el Caribe de uno de los centros de referencia, sino el gran centro de referencia, uno de los grandes centros de referencia a nivel internacional en el análisis de conflictos y la prevención de conflictos, como es el International Crisis Group. Iván Briscoe es graduado por la Universidad de Oxford en Políticas, Filosofía y Economía, estudió en la Universidad de Harvard y tiene máster en Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja en el ámbito de la política, de los conflictos y el crimen en América Latina desde 1996. Antes de incorporarse al International Crisis Group, trabajó como investigador senior en la Clegendale Institute of the Netherlands y en un instituto que conocemos de cerca como es el FRIDE, donde se especializó en el estudio de redes ilícitas en América Latina, nuevas formas de violencia armada y los efectos de las desigualdades. Ha trabajado también como periodista y editor en Argentina, en Francia, en España, donde editó la versión en inglés del País. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por ayudarnos a hacer este primer salto a entender este fenómeno que son las violencias fuera de contextos bélicos. Gracias, Óscar. Gracias, Javier. Buenos días a todos y a todas. Gracias por venir. Me han pedido una visión sintética y panóptica de la violencia fuera de contextos bélicos en toda América Latina. Y voy a hacer lo posible, pero para entenderlo mejor creo que es esencial llegar inmediatamente a la realidad de un contexto muy específico para entender exactamente de qué vamos a hablar. Y acabo de volver en la semana pasada de Nicaragua, que es, como ustedes todos saben, probablemente sufriendo una serie de, podemos llamarlos disturbios, según el gobierno, otros lo van a llamar una revuelta popular, con represión masiva por parte de fuerzas gubernamentales, en que algo como 400 personas han muerto desde el mes de abril. Pero este es un caso muy interesante. Si vamos a mi primer diapositivo, por favor, ¿lo puede poner primero? O si alguien tiene el control. Ahí está, gracias. Este viene de hecho del gobierno nicaragüense, para mostrar un poquito lo pacífico que ha sido Nicaragua en los últimos años, sobre todo desde 2009. Estas son las tasas de homicidio en los principales países de América Central. Y verán ustedes que Nicaragua ha tenido la tasa de homicidios considerablemente más baja de toda la región. Nicaragua ha sido presentado para sus propios ciudadanos y para el mundo entero como un oasis de paz y tranquilidad, sobre todo comparado con Guatemala, Honduras y El Salvador. Y ahora, de golpe, desde abril, está conocido por una ola de violencia y una campaña de persecución policial hoy en día que ha sido también relativamente desconocido en Centroamérica en esos tamaños en los últimos años. Y comparamos con su vecino al norte, Honduras. Este es el vecino. Comparten una gran frontera. Honduras tiene una tasa de homicidios 5 o 6 veces más altos que Nicaragua. Entonces, siempre a lo largo de los últimos años, la pregunta ha quedado,
por qué Nicaragua ha logrado dominar las tasas de inseguridad o reducir las tasas de inseguridad comunes y crónicas por toda América Central. Y se ha hablado mucho de sus éxitos en términos de policía, de estrategia policial, de policía comunitaria, de presencia en las bases de la sociedad, de medidas de información, inteligencia y control. Ocurre, de lo que sabemos hasta ahora, y hablando con varios expertos en el tema en Nicaragua, que son estos mismos mecanismos de control y vigilancia en las comunidades que han logrado bajar las tasas de inseguridad, que han sido responsables de la capacidad del Estado de responder con tanta contundencia a las protestas. O sea, saben quiénes son las personas que protestan, los tienen en listas, saben dónde van a esconder y los buscan y los encuentran. Y también tienen la capacidad, como hemos visto, de reclutar lo que llama el gobierno policías voluntarias para hacer trabajos parapolicíacos que incluyen represión y políticas básicamente de matar a las personas en las varias barricadas que han existido en Nicaragua. O sea, la política de seguridad ciudadana que ha sido tan exitosa a lo largo de los años en Nicaragua es parte esencial de la respuesta del gobierno a una ola de protesta política que ha causado mucha violencia en los últimos meses. Entre la respuesta a la violencia criminal y la respuesta a la protesta política hay una relación, digamos, intrínseca en este momento en Nicaragua. Y si miramos a Honduras, vemos en los últimos años, y esta tendencia sigue en 2018, una bajada relativamente marcada en los niveles de violencia criminal también. Pero también en Honduras vemos un incremento en la violencia política, sobre todo después de esas elecciones disputadas que tenían en noviembre del año pasado. Y es importante notar que mientras que la tasa de homicidios y la inseguridad general supuestamente baja en Honduras, la cantidad de desplazamiento forzado, o sea, los emigrantes saliendo por razones de seguridad hacia Estados Unidos, ha incrementado. Entonces, vemos de nuevo relaciones muy complejas entre lo que es supuestamente la violencia puramente criminal y los fenómenos de violencia política. Y esta es un poco la esencia que voy a explicar y analizar en esta presentación. Que entre los dos, la política y lo criminal, la violencia y la inseguridad relacionada con la política y la criminal, o sea, la inseguridad o la violencia que es tradicionalmente la causa de contextos bélicos convencionales, que son las incompatibilidades políticas entre dos o más partes, y la violencia criminal que viene supuestamente de fenómenos que no tienen que ver con la política, que son puramente basados en motivos ilícitos, económicos o de otros intereses sectoriales para ganar espacios económicos o territoriales para sus propios intereses lucrativos. Entre estas dos hay conexiones, interdependencias, relaciones, zonas grises y muchos otros movimientos de todo tipo. No son fenómenos aislados. No se puede decir que la violencia criminal, esta búsqueda de violencia de rentas y un cierto tipo de poder económico que representamos en películas o libros o series como responsabilidad de una serie de grandes capos en la historia de América Latina, o por medio de sus pandillas o otros operadores en Centroamérica, no está relacionada fundamentalmente con realidades políticas de todo tipo. Y creo que la complejidad de esto es algo que hay que entender mucho mejor, y lo que voy a intentar hacer es unos iniciales esfuerzos en esa dirección. Tenemos una visión de la historia de América Latina
basado en básicamente dos periodos, podemos decir, desde 1945. Una, hasta aproximadamente los finales de los años 80, principios de los 90, es de un periodo de grandes turbulencias políticas, de muchísima polarización. Se expresó en una variedad de revoluciones, exitosas en solamente dos casos, Cuba y Nicaragua, guerras civiles, sobre todo en Centroamérica, y represión de estados autoritarios y dictaduras militares, primero, por supuesto, en el cono sur de América Latina, en Chile y Argentina, y después en varias otras partes de la región. También, obviamente, con Colombia, con un caso de varios tipos de violencia y varios periodos de guerra civil de diferentes características a lo largo de ese periodo. Después, estos fenómenos parecieron retroceder o cambiar. Las dictaduras desvanecieron, las guerras civiles poco a poco terminaron. En Colombia, obviamente, una de las últimas terminó oficialmente en 2016 y cambiamos hasta un periodo de otro tipo de violencia, una violencia sin características de política o de represión coercitiva de dictaduras. De hecho, hasta ahora, América Latina es la región del mundo que más ha bajado sus tasas de lo que podemos llamar crimen del Estado, o sea, crímenes relacionados con el poder político. Existe todavía. No estoy diciendo que obviamente no es un fenómeno que ha desvanecido totalmente, pero comparado con lo que era en los años 70 y 80, bajó muchísimo. Pero como decía, obviamente, tenemos estas relaciones y tenemos casos donde existen todavía altos niveles de violencia política y altos niveles de violencia criminal. Una en particular se destaca en este sentido, que es el caso de Venezuela. Pero bueno, yo creo que es importante empezar a entender los fenómenos de este tipo de nueva violencia, la violencia criminal, pero relacionada con ciertos factores y aspectos políticos, haciendo una generalización. Si me permite, voy a generalizar enormemente en explicar un poquito cómo la política latinoamericana, o sea, los gobiernos latinoamericanos, los grupos de opinión latinoamericanos hoy en día, interpretan ellos las nuevas formas de violencia que han surgido y han incrementado mucho desde el final de ese periodo de violencia política que terminó en los años 80. Y voy a hacer una descripción que sería descrito por los académicos como un dato estilizado, creo, ¿no? Un stylized fact. Y aquí tenemos dos fotos, un poco para ilustrar lo que voy a retratar. Un poco son las dos visiones opuestas o extremas de cómo tratar o entender, mejor dicho, la violencia criminal que existe hoy en día en América Latina. La primera a la izquierda es una foto de 2001 de entrenamiento por parte de militares estadounidenses de tropas antinarcóticos en Colombia, como parte del Plan Colombia. Plan Colombia, obviamente, fue una política diseñada entre el gobierno de Colombia y Estados Unidos. Empezó en 2000, pero fue el presidente Álvaro Uribe que un poco lideró esa campaña contra la insurgencia y el narcotráfico en Colombia en su momento, digamos, culminante, ¿no? En el momento de máxima expresión de la fuerza coercitiva del Estado. Y según Uribe y sus aliados, y él representa una parte muy importante de la sociedad colombiana, y también según muchos gobiernos de Centroamérica y gran parte de la opinión pública de Centroamérica y gran parte de la opinión pública de gran parte de América Latina en general, la violencia hoy en día en América Latina es criminal, es el resultado de la acción de
gente mala, podemos decir, gente que hay que básicamente disciplinar y perseguir y utilizar en ese intento varias formas de la llamada mano dura. Y en ese punto, la violencia política que podría en principio existir como parte de esta constelación de violencia no tiene legitimidad. Y en el caso de Uribe es más claro que cualquier otra parte, porque él siempre ha visto los esfuerzos, los grupos guerrilleros en su país fundamentalmente como criminales y terroristas. Y es muy importante tomar en cuenta que el actual presidente de Colombia, parte del mismo partido de Uribe, Iván Duque, también ve el único grupo guerrillero que todavía existe en el país, el Ejército de Liberación Nacional, también les describe fundamentalmente como un grupo terrorista que busca su retaguardia en un estado paria, que es Venezuela, donde tiene obviamente el ELN, los comandantes del ELN en gran parte viven en Venezuela, y no hay duda que ese grupo tiene una presencia cada vez más amplia al otro lado de la frontera entre Colombia y Venezuela. Y el otro lado, un poco menos conocido, porque ha sido mucho más notorio, mucho más menos presente y menos poderoso en América Latina, es esta a la derecha, que es una imagen de los varios diálogos que existieron en la tregua, que existieron entre los grandes grupos pandilleros en El Salvador entre 2012 y 2014, un intento fundamentalmente patrocinado un poco en secreto por el Estado de bajar los niveles muy altos de violencia en ese país, Centroamérica, por llegar a acuerdos y entendimientos entre la Mara Salvatrucha y el barrio 18, que son los dos grandes fenómenos pandilleros en ese país, que tienen sus diferentes escisiones y facciones también. En un principio fue milagroso el efecto de esa tregua. Redujo la violencia a niveles nunca vistos en El Salvador desde hace 15 o 20 años. Y obviamente mostraba el poder y el dominio de las maras, de los comandantes de las maras sobre sus propias tropas. Pero fue un efecto que no duró mucho. Poco a poco la violencia empezaba a subir de nuevo, la confianza del gobierno y el Estado en el proceso empezaba a diluirse, las críticas de la sociedad, todavía horrorizado por años de crímenes atroces por estos grupos, empezaba a aumentar y poco a poco se perdía la confianza y el proceso se desintegró, el proceso y la violencia en El Salvador después de la tregua repuntó a niveles nunca vistos. O sea, tasas de homicidios que fueron los más altos de América Latina durante 2 años, 2015-2016. Ahora, la visión, pero mientras existía, la visión de esta tregua fue básicamente una de entender la violencia criminal no como la acción de unos malvados, malditos, malvivientes, buscando subvertir el orden y el Estado de Derecho, pero como algo que tenía alguna legitimidad política, expresión de intereses marginalizados, que todavía tal vez no tenía expresión explícita política, pero fundamentalmente venía de unas fallas socioeconómicas en la sociedad que era una forma casi pre-política o que tenía algo que ver un poco con las formaciones guerrilleras que existieron antes en El Salvador. Ahora, yo no creo que ni la visión de Uribe
y sus muchos aliados en toda América Latina, ni la visión de que todo es fundamentalmente política, de todos los fenómenos de violencia criminal que existen hoy en día en América Latina son expresiones de fallas y grievances, como se diría, agravios estructurales en la sociedad en América Latina. No creo que ninguno de los dos tiene toda la razón. Si estoy más a favor de una de las opciones, es la segunda, pero tampoco creo que se puede decir que el Chapo Guzmán y los varios líderes de los carteles mexicanos necesariamente representaban posiciones políticas coherentes más allá de su propio interés. Y sí se puede decir que vienen de las partes más bajas de la sociedad, sí, pero sí. Lo juzgamos según sus propias palabras y acciones, no veo mucho más que táctica política, no interés o, digamos, objetivos políticos. Y obviamente la posición de Uribe, de la posición, podemos decir, la mano dura, tampoco es una que realmente abarca los fenómenos que realmente existen, sobre todo en la sociedad colombiana, donde es evidente que las FARC y el ELN expresaba, digamos, décadas, sino siglos de exclusión en la sociedad, sobre todo en las partes rurales de Colombia. Interesante que el ELN, que es una exactamente de estos fenómenos, también para mostrar que un poco la visión que todo es política, que todo tiene sus bases políticas, el ELN está en un proceso, todavía está tambaleando el proceso con el nuevo presidente, está en un proceso de paz con el Estado colombiano desde hace 2 años. Pero una de las razones que estaba fracasando este proceso, que terminó su cese de fuego a principio de año, ha sido sus intereses ilícitos, no fue realmente por sus objetivos políticos incumplidos, pero fue porque tenía 2 frentes muy importantes, regionales, muy metidos en fundamentalmente el narcotráfico y otros intereses ilícitos, que no podían ver una solución negociada política como una opción mejor que su continuación en esas actividades. Eso es la cruda realidad. Y no podemos decir que fueron razones políticas que impidieron el éxito de esas negociaciones. Así se complica mucho el tema. Entre estas 2 visiones de mano duro y de negociación, entendimiento de las bases, digamos, reales y los agravios fundamentales que dan lugar a la violencia criminal, hay un abanico enorme de políticas que realmente son lo que a nosotros nos interesa y son los que van a estar, creo que parte de la discusión en el panel hoy por la tarde. Estamos hablando de las políticas de seguridad ciudadana, estamos hablando de las políticas de prevención de la criminalidad, estamos hablando del desarrollo o planificación urbana y en gran parte estamos hablando de las acciones de la sociedad civil en las comunidades afectadas por la violencia y las respuestas humanitarias de organizaciones a las necesidades en esos lugares, que son todas respuestas muy válidas, respuestas que entienden la violencia hoy en día en América Latina como algo estructurado, que vienen de agravios, pero no tienen objetivos claros políticos y no se puede negociar fácilmente. La verdad es que estas políticas son todavía relativamente débiles en muchos contextos en América Latina y son muchas veces eclipsados, sobre todo por el manodurismo. Y cuando viene el otro lado, cuando viene el intento de entender la criminalidad como un fenómeno político, que puede ser, por ejemplo, en los primeros años de Hugo Chávez en Venezuela, que fue muy explícito en ver la criminalidad en su país como un fenómeno fundamentalmente socioeconómico, o como vemos hoy en día en las primeras promesas de campaña y las primeras acciones del nuevo presidente de México, López Obrador, que intenta de nuevo entender
la criminalidad o gran parte de la criminalidad en su país como un fenómeno con bases socioeconómicas y que prometa un programa de justicia transicional y amnistía para los operativos de baja escala en esas organizaciones. Cuando vemos en el caso de López Obrador, es con algo de esperanza, pero también con algo de miedo, porque constantemente en América Latina, cuando han fracasado los esfuerzos de abordar el problema de la violencia criminal como un problema político con bases enraizados en la realidad social, cuando han fracasado estas políticas, la respuesta o el resultado es aún más represión y violencia que nunca antes visto. Y hay tantos ejemplos de eso que es muy preocupante, es muy esperanzador ver estas opciones. En realidad, yo creo que López Obrador tiene unos propuestos extremadamente interesantes para la política de su país, pero también me da miedo que lo que pasará es lo mismo que pasó después del proceso de paz en Colombia, de 1998 a 2002, lo que pasó después de esos primeros promesas de Chávez de entender la criminalidad como un fenómeno socioeconómico, y ahora vemos en Venezuela los llamados operaciones de liberación del pueblo, que son campañas de ejecución extrajudicial por parte de las fuerzas gubernamentales, tasas de criminalidad que son los más altos de toda la región, y como vimos en El Salvador, después del fracaso de la tregua, también 2 años de extrema violencia que aunque ha bajado las tasas, sigue dentro de los más altos de la región. Y fundamentalmente, ¿por qué pasa esta inestabilidad? Verá usted. Aquí, la cantidad de personas en América Latina, este viene de una encuesta regional de la POP, es el Latin America Public Opinion Project de Estados Unidos. El porcentaje de gente que siente muy inseguro en la región. Y como verá, después del boom económico que terminó tipo 2013-2014, está subiendo de nuevo a tasas que son los más altos, probablemente desde 2002-2001. Y a la vez, la confianza en las instituciones. Este viene del Latino Barómetro, que es 2017, es una encuesta de 18 países. Obviamente, la Iglesia tiene la confianza más alta en toda América Latina, seguido por las Fuerzas Armadas, debería de ser, y la policía, que tienen niveles de confianza muchísimos más altos que los partidos políticos. Y este representa el recurso a la violencia coercitiva del Estado está siempre presente en la opinión pública, sobre todo cuando la opinión pública se siente, o las personas, mejor dicho, amenazadas por la creciente inseguridad en los barrios de las grandes ciudades de América Latina. Y este es un fenómeno que no se puede descontar, y aunque existen otras opciones y políticas, la recurrencia de la manodurismo es algo que vemos como un constante en las sociedades latinoamericanas. No sé cuánto tengo. Bueno, voy a seguir hablando un poquito más y voy a intentar poner en evidencia un poco de las últimas dinámicas que vemos en violencia en América Latina, por ser muy concreto. En este punto, Oscar habló y Javier de varios de los diferentes nombres que podemos dar a los fenómenos que existen entre la violencia criminal y la violencia más política, la violencia que más asociada con situaciones bélicas. Y uno de ellos es la violencia armada no convencional, que es una terminología un poco incómodo, y es muy difícil de explicarlo coherentemente, pero apunta a este tipo de violencia que creo que más a mí me preocupa, el crisis que más preocupa, y creo que es el tipo de violencia que también probablemente más preocupante para muchos países de América Latina. Esta es una violencia que se basa en una definición
de violencia que no es bélica, que no viene de parte de un conflicto armado convencional, pero que tenga un cierto nivel de organización y intensidad. Y es muy importante la parte de la organización, porque como resultado podemos descontar la violencia criminal, digamos, callejera, de menor nivel, poco organizado, de ciertos individuos carteristas, pequeños hurtos, asesinatos por otros motivos que no tienen que ver con la criminalidad organizada, y que no tienen gran intensidad. Y entonces, con esta definición podemos enfocar en contextos, sobre todo como México, Colombia, Centroamérica y Brasil, donde estamos hablando de organizaciones importantes, ilícitas, responsables de niveles altos de violencia. Perú, por el contrario, tiene una de las más altas tasas de victimización por criminalidad en toda América Latina. También una de las tasas de homicidio más bajas de América Latina. O sea, mucho crimen y poco violencia. Y este caso, entonces, sería difícil llamarlo un caso de violencia no convencional, no violencia armada, no convencional, no conforme con el paradigma. El Salvador y Honduras, sí, obviamente. El otro elemento de la violencia no convencional, violencia armada no convencional, lo que apunta este concepto es la continuidad de formas de violencia desde periodos bélicos o de violencia política hacia otros tipos de violencia. Y este énfasis sobre la continuidad creo que es de un valor inmenso, porque intenta un poco explicar cómo la violencia puede cambiar de objetivo, de expresión, de ambición, pero que algunas las configuraciones subyacentes de esa violencia siguen existiendo de la misma forma. Obviamente, un factor muy importante es que existen las mismas causas básicas en la sociedad que dan lugar a la violencia. La exclusión, la desigualdad, las pocas oportunidades laborales, y todos los factores que conocemos las sociedades latinoamericanas. No voy a entrar en los detalles, hay muchísimas referencias que se puede dar, seguro que otros panelistas van a hablar de estos temas, pero creo que vale la pena apuntar en este sentido a este gráfico. Este viene del World Development Report, el informe de desarrollo mundial de 2011 del Banco Mundial, un documento muy importante sobre conflicto y seguridad y desarrollo en el mundo, y básicamente se basa en varias encuestas, creo, sobre cuáles son las motivaciones expresadas por los miembros de grupos rebeldes y de pandillas para ser miembros de esas diferentes organizaciones. Y como ustedes verán, son muy parecidos. Desocupación, sentirse más seguro y poderoso, y creencia en la causa, en la revancha y la injusticia. O sea, si las mismas causas o motivaciones se encuentran en grupos rebeldes y grupos de pandillas, entonces responden a las mismas situaciones reales existentes en sus propias sociedades. Y este es un dato no menor. Cuando López Obrador habla de la distribución, la concentración de poder y los factores socioeconómicos como base los fenómenos criminales en México, en algo tiene mucha razón. Y cuando apunta a estos factores como claves para el reclutamiento de los grandes grupos criminales en zonas como Guerrero, Michoacán o Tamaulipas en el norte, también está apuntando a una realidad mexicana de los últimos años. Y hay otro factor en términos de la continuidad de la violencia, y este es un poco anecdótico, pero a mí me parece muy importante para América Latina, y nunca se puede negar la importancia de las biografías personales.
es que son las mismas personas en muchos casos que fueron en grupos políticos guerrilleros o en grupos políticos paramilitares de las diferentes guerras y conflictos políticos que después se reciclan en la criminalidad. Acá tengo dos fotos para ilustrarlo. La foto a la izquierda, cuando yo trabajaba en Argentina en los años 90 y primero vi esa foto, a mí me causaba mucha curiosidad. Y después leía mucho sobre esta. Esta es una foto, no sé, algunos se van a también acordar de esta. Es de 1973 en Argentina, el día que volvió Juan Domingo Perón y Isabelita Perón a su país, donde el peronismo iba a una marcha multitudinaria de millones de personas a recibirlos, pero ya en ese momento el movimiento estaba tan dividido entre facciones de derecha y facciones de izquierda que terminó en una batalla campal, murieron docenas de personas. Y acá vemos miembros de la patota de derecha del peronismo sacando un miembro de la izquierda del peronismo de la audiencia y suponemos que la íbamos a matar. Muchos de estos de la derecha del peronismo después entró en las fuerzas del Estado durante la dictadura como parte de estos grupos de tarea, o sea, grupos de ejecución extrajudicial, y después, de 1983, pasaron a un Estado civil y lo llamaron en Argentina la mano de obra desocupado. O sea, estos entraron en las filas de la criminalidad o operaron dentro de las fuerzas de seguridad del Estado con objetivos y fines criminales. Y para otro ejemplo, tenemos al expresidente de Guatemala, aquí a la derecha, Otto Pérez Molina, que fue el gran jefe uno de los jefes, obviamente, de la contrainsurgencia en el ejército guatemalteco en la guerra civil, que después supuestamente lideraba grandes actividades criminales por parte de oficiales activos y retirados después de la paz, y después se convirtió en presidente de Guatemala para ser destituido y encarcelado por liderar un gran fraude que se llamaba La Línea, un gran fraude en las aduanas de Guatemala. Está todavía detenido en este momento. O sea, una carrera que abarcaba el ejército, la contrainsurgencia, los altos niveles de criminalidad y el poder presidencial. Impresionante, pero es un ejemplo nada más, un ejemplo notorio de este movimiento que existe, que ha existido desde las fuerzas oscuras del Estado, podemos decir, a las filas de civiles de criminalidad que en Guatemala fue la parte, digamos, contrainsurgente que tomó la responsabilidad primaria en la estructuración del crimen organizado después de 1996. Y fue el esfuerzo de la comunidad internacional de desbaratar estos grupos por medio de lo que se llama la CICIG, que es una comisión contra la impunidad en Guatemala. Ahora está en mucho peligro la CICIG, que apuntó a estos mismos grupos con mucho éxito, reduciendo las tasas de homicidio en Guatemala considerablemente en el proceso. Este es un poco lo que para mí es la violencia armada no convencional. Un intento de entender estos espacios organizados, intensos, con continuidades de diferentes tipos, con periodos de guerra y violencia política. Y ahora voy a entrar en la última parte de mi presentación apuntando solamente a 4 fenómenos que yo veo bajo el renglón de esta violencia armada no convencional hoy en día en América Latina como fenómenos o dinámicas fundamentales de la violencia que existe. Y estos sobre todo salen de nuestros informes en Crisis Group, el trabajo que hacemos en México, en Centroamérica, en Colombia, en Venezuela, análisis que hacemos en otros contextos también. Y el primer dato de estos 4, el primer elemento más importante es la fragmentación. Lo vemos en absolutamente todos lados. Los grupos criminales violentos están fragmentando y diversificando en respuesta a
varios fenómenos, sobre todo en respuesta a la represión estatal. Este es un gráfico, no importa todos los detalles, digamos. Esta es la distribución de, digamos, de poder o influencia en el narcotráfico en México. Este fue en 2015, es un gran experto en la criminalidad mexicana que lo ha escrito y muestra que hay diferentes tipos de carteles regionales, nacionales, carteles de protección y tal vez más importante los últimos, las células de narcotráfico que existen en estados como Tamaulipas y Guerrero. Guerrero es un estado que tiene uno de los más altos niveles de violencia en México. Tiene 25 células de narcotráfico. O sea, y si vas más allá de ese nivel y entras en los barrios de México, o sea, yo estuve hace unos meses en Ecatepec, que es en el extrarradio del Distrito Federal, extrarradio de la Ciudad de México, donde visitó el Papa Francisco en 2016 para una reunión, un eucarista multitudinario, en un lugar pobre y con muchísima violencia, alta tasa de homicidio, alta tasa de femicidio, altas tasas de extorsión y secuestro. En un barrio de 1 metro cuadrado, hablando con varias personas, un barrio que básicamente estaba rodeado por varias avenidas importantes de acceso a la Ciudad de México, existieron 5 grupos criminales compitiendo entre ellos. Y este tipo de nivel de competencia local es un fenómeno que se ve en todos los lugares más violentos de México. Como decía en Guerrero, 25 grupos a nivel local en lucha constante. Y bueno, este es sobre todo un resultado de la guerra contra las drogas que ha existido desde 2006, porque en esas épocas, cuando Felipe Calderón tomó el poder, existía entre 6 o 8 carteles en todo el país. Estaba muy estructurado, como consecuencia de una larga cohabitación entre crimen organizado y política en México que había durado décadas hasta los años 90. Y no es solo México que ocurre eso. Obviamente, si miramos el mapa de influencia de grupos armados en Colombia hoy en día, también vemos una enorme diversidad. No lo vemos de la misma manera en El Salvador y Honduras, donde hay la presencia clara de 2 ramas de pandillas dominantes, el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. Pero dentro de estas mismas organizaciones, como respuesta a la represión del Estado, el encarcelamiento, las detenciones masivas, el manodurismo en su estado más puro, ¿no? Las estructuras internas son mucho más complejas y sofisticadas. O sea, en lugar de un fraccionamiento entre las pandillas, se ve una complejidad novedosa y sofisticación interna, sobre todo de comunicación entre los líderes encarcelados y sus varios programas y cliques y todas las otras partes del organigrama pandilleril afuera de las cárceles. O sea, esta fragmentación va mano en mano con diversificación. También en México se nota muchísimo que los clásicos actividades narcotraficantes ha evolucionado en otras formas de actividad criminal, sobre todo el huachicoleo, el robo de gasolina, la extorsión, que es masivo también. Y este es el segundo punto que creo que hay que tomar en cuenta. Es la vuelta al local, es la localidad, el microterritorio, que es absolutamente clave hoy en día para las acciones criminales en toda América Latina. La extorsión es la expresión más pura que una organización criminal puede tener del control territorial o local. Y es una relación, no es necesariamente siempre una relación puramente depredadora, porque también
se puede ver como una forma de recoger impuestos locales para dar servicios muy básicos en términos de la provisión de seguridad o la provisión de una justicia bastante sumaria, pero por lo menos este es el caso, este es el argumento que presentan muchos grupos criminales o grupos cuasi criminales en Colombia por su presencia. Estamos dando seguridad, justicia, resolviendo sus disputas y extorsionamos porque, bueno, necesitamos sobrevivir como el Estado necesita sobrevivir. Y entonces la extorsión no es solamente sacar, o sea, que tiene alguna relación con la comunidad en cierta legitimidad en ciertas partes, es innegable. Y nosotros vemos estos fenómenos expandiéndose mucho. Y lo puedo dar ejemplos de todos los países donde trabajamos. Creo que es interesante en este punto, en nuestro trabajo en el Crisis Group últimamente sobre el ELN, estuvimos en contacto con un comandante bastante conocido con el ELN, un contacto muy difícil porque peleaba por todas las cosas que escribimos sobre el ELN. Dijimos en nuestro último informe, el ELN tiene un papel creciente en el narcotráfico, sobre todo en la región pacífica del Chocó y la parte de la frontera con Venezuela, sobre todo en el norte de Santander. Y el comandante en cuestión, seguramente que Cristian conoce quién es, estaba muy molestado por nuestros comentarios y nos mandó un largo video contestando cada uno de nuestros argumentos y decía, no es cierto que estamos involucrados en el narcotráfico en esta región. Ponemos impuestos sobre todas las actividades en las áreas donde controlamos. O sea, no, el narcotráfico no, hacemos de todo. Realmente, ¿no? Eso fue un argumento para defenderse del argumento que ellos estaban responsables del narcotráfico. El narco, sí, y todas las otras actividades. Ocurre que no hay muchas otras actividades en las partes de Chocó que ellos controlan. Pero bueno, o sea, no podemos entrar en toda una conversación con ese comandante. En Centroamérica la extorsión es la expresión más nítida del control de la mara salvatrucha en los barrios y también la razón por la muerte y el asesinato de tantos transportistas, choferes de taxis y buses en los últimos años, uno de los crímenes más atroces en esa región. Y en el caso de Venezuela, en este momento de extremo desastre y colapso económico, es la extorsión en el sur del país, o sea, el control de comunidades mineras y actividades mineras, que es un ingreso muy importante para grupos criminales y también para el ejército que trabaja mano a mano con esos mismos criminales en las actividades mineras del sur. Un tercer punto, y creo que este también es muy importante para entender la violencia y creo que se va a reflejar mucho en los otros discursos del día, es que estamos hablando de una violencia muy selectiva. No estamos hablando de violencia generalizada. Hay que estar muy claro sobre este tema. Aquí tenemos un mapa de la distribución de víctimas de homicidio en México. México tiene lugares de altísima violencia. Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Ciudad Juárez, las ciudades del norte también, Baja California. También tiene algo como 800 municipios donde no había un homicidio el año pasado. También tiene ahí el punto a la derecha, en el oriente del Yucatán, donde, como ven ustedes, la parte blanca es donde no había homicidios en municipios. Yucatán tiene una tasa de homicidio más baja que Bélgica. O sea, es extremadamente seguro. Y al otro lado del país tiene Baja California. Y en Baja California tienes una estación balnearia, una estación turística que se llama Los Cabos. Y hay las 3 ciudades más violentas del mundo, supuestamente, según una encuesta del año pasado. 2 de ellos fueron estaciones turísticas y balnearios de México. Es sorprendente, Acapulco y Los Cabos. Y Los Cabos, o sea, Acapulco, en términos de la atracción a turistas extranjeros, ha sufrido mucho en los últimos años.
En Los Cabos siguen existiendo un flujo muy importante de turistas europeos, porque a pesar de ocasionales incidentes de violencia en hoteles o ocasionales muertes en las playas, no afectan a los turistas. O sea, pueden estar en una de las ciudades más inseguras del mundo y tomar sus vacaciones. Y es muy sorprendente. Este es un reflejo de la capacidad de uso selectivo de violencia de los grandes grupos criminales de México. Pero cuando quieren utilizar su violencia, los grupos criminales lo utilizan con contundencia y extrema crueldad. Y en este punto hay que destacar los diferentes fenómenos al nivel local para controlar y silenciar voces disidentes y obstáculos al control de esos territorios. Y aquí vemos muchos ejemplos. Quiero destacar nada más que los asesinatos de líderes sociales en Colombia y Guatemala. Estamos hablando de más de 300 líderes sociales desde finales de 2016, desde el Acuerdo de Paz. Estamos hablando del asesinato de 150 activistas y candidatos políticos en la campaña electoral de México antes del 1 de julio, el asesinato constante de los periodistas en México, que son docenas en los últimos años. Estos son asesinatos selectivos para lograr el control total de comunidades y para silenciar a los ciudadanos y intimidarlos. Y son actos de violencia selectivos, no son hoy en día, y con contadas excepciones, matanzas generalizadas, no despliegues de cadáveres, de puentes, del estilo que existía en las guerras entre cárceles en México hace unos años. Son intentos de controlar y silenciar comunidades. Y el último punto que voy a apuntar en este sentido, esta caracterización general de la violencia hoy en día en América Latina, son los lazos con la política. Creo que hemos pasado de ese periodo en 1990, sobre todo en Colombia, 1980 y 90, donde los grandes grupos criminales responsables de muchísima violencia apuntaban a la corrupción del gobierno, los gobiernos centrales directamente, de cooptar el poder central en cada país. Ha existido en los últimos años, vimos en el caso de Guatemala ha existido, obviamente hay ministros y aún presidentes bajo la sombra en ciertos casos, pero no lo veo como un esfuerzo sistemático por organizaciones criminales. Creo que la vuelta a lo local significa que el grueso del intento de cooptar y de obligar por medio de la fuerza a los políticos ocurre en los ámbitos locales. Vemos casos de una coopción total del Estado local. Y creo que el ejemplo que nosotros hemos estudiado, que se destaca en este sentido, es el caso del Estado de Veracruz en México, donde existía grande presencia de los Zetas que empezaban a fragmentar, pero que el gobierno del ahora encarcelado Javier Duarte, el exgobernador, vivía y llegaba a ciertos arreglos de entendimiento con ellos. Pero hay muchas otras formas, sin llegar a ese nivel de control de los poderes locales, municipales, estatales. Hay muchas otras formas de influenciar la política que son los muy comunes hoy en día. Es utilizar el poder, la presencia local para influir en la elección de candidatos por partidos políticos. Los partidos políticos siendo bastante débiles hoy en día, con poco llegada a los territorios locales, muchas veces necesitan esos lazos y alianzas con poderes locales que pueden entregar votos. Y eso es lo que grupos criminales sí pueden hacer. En campañas muchas veces es esencial negociar con estos grupos donde tienen control territorial. Un aspecto muy importante la traigo en El Salvador,
que salió después fue el intento de los dos partidos en el país de negociar con la Mara directamente grandes montos de dinero para tener su apoyo en la campaña presidencial de 2014. O sea, poco tiempo después de fustigar a los grupos con responsabilidad de todos los males del país, les están dando dinero directamente para entregar votos. Y hablamos con altos oficiales de los partidos que dicen, bueno, por supuesto. O sea, estos grupos cuentan como 60.000, 70.000 miembros en un país de 6 millones. Tienen un grupo de apoyo de base más amplio de 500.000. Son votos en un sistema fundamentalmente bipartidista con apoyo relativamente equitativo entre las dos fuerzas. Ese 500.000 es la diferencia entre ganar y perder. Y obviamente la lógica política dice, bueno, tal vez no nos gustan estos grupos, pero hay que negociar con ellos. Y esta es una cosa que vemos y creo que se ve también en muchos otros contextos políticos. Por último, no voy a negar que no hay relaciones al Estado central y creo que es muy notable. Todavía es un fenómeno que hay que explorar un poquito más. Pero si miramos el caso Odebrecht, que es el caso más sonado de influencia de alto nivel en los gobiernos por medio de corrupción de millones de dólares en los últimos años del multinacional brasileño dando dinero a grupos políticos y en toda la región para futuros contratos de construcción. Vemos en el caso de Colombia, y esto es muy curioso y muy interesante, y creo que vamos poco a poco a conocer la verdad sobre estos temas, los operadores principales de recibir los fondos de Odebrecht y distribuirlos fueron en muchos casos los políticos acusados de parapolítica, o sea, los políticos acusados de tener relaciones sistemáticas con los paramilitares en su propio país. Puede ser que la parapolítica había mermado un poquito ya cuando Odebrecht empezó a financiar estos políticos, pero muestra que hay formas de relaciones indirectas entre la muy alta corrupción y la muy baja relaciones entre política y criminalidad violenta en la región. Muy bueno, creo que ya está. Voy a terminar muy brevemente diciendo, bueno, obviamente estas son grandes preocupaciones, no solo por la inseguridad que es evidente en todo lo que he dicho, pero también por el evidente efecto político que he visto, porque todo lo que se ve, todo lo que ocurre en la política de América Latina, tiene efectos sobre la legitimidad del Estado, la legitimidad del sistema político. Y me preocupa que en casos como México, donde vemos que la legitimidad del Estado está en tasas nunca antes vistos. Nunca antes hemos visto que solamente según una encuesta del año pasado, 6% de los mexicanos tienen confianza en su Estado. Bueno, este es el contexto de la elección de López Obrador. Pero en este contexto nunca antes visto la posibilidad, si fracasa la política de López Obrador, de volver a medios manoduristas coercitivos de guerra contra la criminalidad como a un nuevo nivel extremo, es muy alto. Y también en otros estados donde hay altos niveles de inseguridad y altos niveles de corrupción, las respuestas pueden ser de autoritarismo y de recorte de los valores democráticos. Y creo que vemos exactamente ese peligro en Brasil en este momento. O sea, no estamos hablando únicamente de un peligro para la vida y el bienestar de los ciudadanos de América Latina. Estamos hablando de un peligro en estos espacios grises entre violencia criminal y violencia política, un peligro para las democracias. En un momento cuando vemos en casos como hablaba del principio, Nicaragua y Venezuela, donde hay gobiernos claramente autoritarios, represivos, que están saliendo, que están manejando digamos, el espacios políticos con violencia y sin sufrir realmente un repudio
suficientemente fuerte la comunidad internacional o saliendo, digamos, escapando, huyendo para, no sé cómo decirlo realmente, porque no quiero decir que la comunidad internacional no nos ha repudiado, pero están, digamos, logrando sus objetivos iniciales de mantenerse en el control. En ese contexto del autoritarismo presente en varios países, con el peligro de una recurrencia del manodurismo, con los esfuerzos en México y recientemente en Colombia de cambiar un poco el paradigma de la seguridad, la forma en que evolucionan estos nuevos fenómenos de violencia, la forma que las respuestas que toman van a ser fundamentales para muchos aspectos de la vida pública en América Latina en los años que vienen, más allá de la mera inseguridad que se siente en las calles. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Iván, por una presentación tan interesante. Disponemos de 35 minutos y lo que vamos a hacer, si os parece, es abrir el turno de palabra, de reflexiones. Si te parece, cogemos tres, cuatro reflexiones, preguntas y contestas. Y si da tiempo para 2 o 3 rondas, pues así lo haremos. Adelante, ¿quién quiere empezar? Ana. Hola, muchas gracias por la presentación. Es muy interesante, con muchos ejemplos que nos hacen ver cómo la violencia es muy diferente en cada país y que se adapta, ¿no?, a los contextos de cada lugar, ¿no? Esa es la impresión, ¿no?, que no hay una razón sola, ¿no?, sino que hay muchas y que se adapta según las circunstancias. Entonces, creo que algo que es común, me ha parecido en todos estos ejemplos, y en la de la guerrilla se veía muy claramente, es la ausencia del Estado, ¿no?, la imposibilidad del Estado de garantizar ese monopolio del uso de la violencia controlado, regulado y proporcional, sobre todo, ¿no? Entonces, ese es el principal aspecto, yo creo que es común a todas esas situaciones, ¿no? Y es por ello que cualquier respuesta creo que tiene que pasar por construir ese Estado, ¿no? Y no por respuestas de agresión solamente. Lo que ocurre es que una posibilidad es saber construir ese Estado en base a la represión, ¿no?, a la presencia militar, y la otra es construir instituciones, ¿no? Y eso creo, ¿no?, que esa es mi reflexión, ¿no? ¿Cómo se construye eso, ¿no? Desde el punto de vista de la sociedad civil, ¿cómo se hace eso? Gracias. Catherine Aguirre. Gracias, Iván. Muchas gracias por ese abordaje tan completo de la complejidad y las diferentes formas que toma la violencia en la región latinoamericana. Así como partiste del caso centroamericano, a mí me parece que ese precisamente es eso que nos plantea esa variedad, y a mí siempre me ha causado mucha curiosidad e interés esos contrastes que se ven. O sea, tú tienes por ejemplo, Guatemala y Honduras, que son países que que tienen altísimas tasas de violencia y que tuvieron una herencia de conflicto armado, y tienes por el otro lado Nicaragua y Honduras, que también, o sea, tú tienes todos los contrastes, tienes países que tuvieron conflicto armado con tasas altas, países que tuvieron conflicto armado con tasa baja, como Nicaragua, otros países que no tienen la herencia de conflicto armado, que tienen tasa alta y baja. Entonces, es como ese caso perfecto para un doctorado, para mirar, tienes todos los contrafactuales ahí en el Triángulo Norte y en el Triángulo Sur. Y es precisamente algo que a mí me ha interesado mucho, y que creo que en este contexto de violencias de conflictos no bélicos es precisamente las características que toma la transformación de la violencia del conflicto, y lo conversamos en algún momento y lo he abordado, es de qué manera se puede decir que esas violencias en el Triángulo Norte son herencias del conflicto armado, de los conflictos armados que pasaron. Y como dices ahora, Nicaragua tuvo este conflicto, pero no tiene esas altas tasas, y que muchas veces se relacionan con ese control comunitario. Pero, por ejemplo, tienes Honduras, que no necesariamente tuvo un conflicto y tiene altísimas tasas. Entonces, eso, por ejemplo, en Colombia, mientras estábamos en las discusiones del proceso de paz, muchas veces se usaba como una amenaza, y se usaba ese paralelo centroamericano.
y decían como pilas después de que se acabe el acuerdo de paz, va a pasar lo de Centroamérica. Miren el gráfico, luego del acuerdo de paz del 96, cómo se disparó en Guatemala, miren en El Salvador, y paradójicamente los gráficos, si se miran de esa manera escueta, pasa que después de que se firma el acuerdo de paz en los países centroamericanos la violencia se disparó, pero no, necesariamente esa no es la realidad. En Colombia no se espera que la violencia del conflicto se transforme en violencia urbana, pero eso hace parte de los mitos que existen detrás de las transformaciones de la violencia y que creo que Colombia va a proveer un contraejemplo de eso. Por ejemplo, ese ejemplo también se habla mucho de los Balcanes, de que luego de las guerras aumentó la violencia criminal, y creo que Colombia va a dar un caso que va a ir en contra de ese mito. Y a través del mito, por ejemplo, yo estudié el caso de Guatemala que te estaba contando ayer, y lo que se ve es que las regiones que aumentaron más la violencia, que es la parte del sur y la parte de la capital, son las regiones que históricamente han sido las más violentas siempre. Y precisamente donde más se concentró la violencia, que es la parte del altiplano de Guatemala, es donde más bajó la violencia luego del acuerdo de paz. Entonces es ver que hay unos legados que vienen detrás, que obviamente la disponibilidad de armas, tener una gran cantidad de personas que están, que saben cómo actuar en términos de armamento y con doctrinas de guerra, la cuestión de la permanencia del miedo, eso puede reproducir las formas de violencia de la guerra después, y también pues todos los legados que vienen de las cuestiones institucionales, de la debilidad institucional, que si no se controla pues hace que la violencia se dispare, y es lo que no queremos que pase en Colombia, que lastimosamente sí está pasando en unos contextos más rurales. Entonces esa es como la reflexión con respecto a la transformación de la violencia, y quería saber qué opina. Carlos. Buenos días. Me interesó el dato que diste de que los motivos para entrar en grupos rebeldes y pandillas son semejantes o parecidos. Quisiera que precisara un poco más de dónde viene la encuesta o el dato, que no me quedó muy claro. Y también, como interpretación, eso puede significar que los grupos pandilleros tienen potencial de convertirse en grupos políticos o rebeldes, o bien que los grupos guerrilleros o rebeldes también tienen elementos pandilleriles en su estructura y en su dinámica interna, ¿no? Quisiera que comentaras un poco eso. Adelante. Lo que puede generar es nuevos brotes de violencia, transformaciones en los fenómenos, pero que pueden tener un arraigo en fallas, no solo en la implementación de las políticas públicas, sino también del tema pedagógico. Quería conocer su opinión al respecto. Gracias. Pues cogemos una quinta y lo dejamos aquí. Perdón, pues hay una sexta. Cogemos dos más, si os parece, y dejamos ya la siguiente para otra ronda. Pues adelante, estas dos. Muchas gracias, Iván. A mí me interesaría saber, en esta disposición de la violencia casi geográfica y como muy centrada en sitios, por ejemplo, cuando has hablado de la zona de Yucatán, que es una zona como de las más pacíficas de México, Yucatán es una de las zonas donde la cultura maya está más viva, más presente. Entonces me gustaría saber si hay algún dato que cruce el sustrato cultural de las regiones con la capacidad que tiene la violencia de secuestrar la sociedad. Gracias. Por último. Yo quisiera decir que, en fin, no tengo datos, pero aquí en Barcelona han habido reuniones. La Mara Salvatrucha y la Mara 18, que el nombre viene de uno de los barrios más terribles de Guatemala, que es la zona 18,
El origen fueron las deportaciones masivas de Los Ángeles de Estados Unidos. Yo era periodista en Centroamérica en esa época y habían aviones llenos de hombres que venían de Estados Unidos acostumbrados a disparar y a matar, y a partir de ahí empezaron a arrancar. No tenía que ver nada con el conflicto armado. Y en Honduras han salido mucho después. Quiero decir, después del supuesto o fallido o pseudo golpe de Estado del 2009, creo que era, han empezado a atacar a las defensoras y defensores de derechos humanos, y los violentos son los que están vinculados a la droga. Yo no me acuerdo cómo se llama la ciudad del norte, no la capital, sino San Pedro Sula, y toda la zona marítima que controla las drogas, que pasa desde Guatemala hasta allí y circula por toda Centroamérica, está vinculado más a los paramilitares probablemente, pero no tiene que ver nada con la guerrilla, porque estos no han tenido guerra. Ese mismo fenómeno de las deportaciones pasó en Santo Domingo. A partir de los 90 ya no se podía circular en la ciudad de Santo Domingo, porque también los dominicanos, que parece que también les han gustado las armas en Estados Unidos, desde los 90 pusieron muchos problemas a la ciudad de Santo Domingo. O sea, yo lo viví en 2007 y me dijeron, uy, antes no pasaba. Es desde que han deportado toda la gente de Estados Unidos para acá, desde los 90. Quiero decir que eso va vinculado con la traída de gente que las expulsaban de Estados Unidos, más, sobre todo en El Salvador y Guatemala, que los conflictos de guerra. Quizás después ya se ha complicado todo, pero digamos que el arranque viene de los delincuentes, entre comillas, que enviaron desde Estados Unidos. Gracias, pues Iván, tienes... Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Empezando con el tema de la ausencia o la presencia del Estado, creo que tengo 3 observaciones. Obviamente estoy totalmente de acuerdo, pero mucho depende de lo que significa el Estado en este contexto, porque hay presencia de algo en muchos de estos contextos violentos. Hay presencia política, hay oficinas del Estado, y hay presencia muchas veces de la policía y el ejército, pero no es el Estado en que queremos hablar realmente, que es un Estado mucho más en el sentido de un órgano que defiende y representa los intereses de los ciudadanos. El tema es cómo lograr eso. Creo que eso es el clave. Yo diré que, primero, hay muchas continuidades históricas en temas de presencia del Estado en América Latina, y este fue el tema de un libro que creo que se publicó hace 2 o 3 años sobre la historia del Estado en los países de América Latina. Es muy variable. Hay estados presentes y relativamente fuertes, estados sobre todo que desde pronto después de la independencia decidieron ocupar todo su territorio. Fue parte intrínseco de sus visiones de la construcción de la nación. Y en este contexto pondría a Argentina como probablemente el ejemplo. O sea, fue una acción extremadamente atroz y cruel, pero la conquista del desierto, o sea, Patagonia, en 1880 fue la manifestación de ese deseo, y llenamos todo el territorio y implantamos todo el Estado y introducimos un sistema de educación nacional en los valores nacionales para impregnar todos los niños. Y esto sí fue absolutamente esencial a la cultura argentina. Colombia está opuesto, básicamente. O sea, miramos un poco la historia de Colombia, los presidentes del siglo XIX, principios del siglo XX, fueron prudentes, moderados, no estaban interesados en grandes gastos ni grandes riesgos, ocuparon más o menos el centro del espectro político en términos latinoamericanos, y el resultado es el Estado está fundamentalmente anclado en Bogotá y las grandes ciudades y no va mucho más allá. Y es un poco el origen de los problemas colombianos y el gran desafío que tienen correctamente hoy en día. Pero yo diría que sí, en todos esos lugares más afectados por la violencia, en México, en Colombia, vemos mucho política sino Estado, o sea, muchos caudillos, candidatos locales,
elecciones sino competitivos, o no es otro debate porque muchas veces son muy manipulados, controlados. Vemos el intento muchas veces por lo menos de convertir el poder económico local en poder político local, por ejemplo. En Tumaco, en el sur Pacífico de Colombia, donde existe uno de los problemas más altos en términos del postconflicto, violencia, actividad ilícita, cultivos de coca, etc. Cuando viaja por ahí, o sea, se siente las organizaciones comunitarias, hay oficinas del Estado, hay un despliegue de 10.000 soldados en este momento. El Estado ha estado intentando negociar acuerdos de sustitución de coca sin tanto éxito en esa misma región, pero no vemos tanto la coherencia y la sustentabilidad de un lado, y por otro lado siempre está corrompido por los intereses políticos locales. Y es muy notable en ese punto que había el gran programa de los últimos años de Uribe de implantar el Estado en las zonas de donde había, digamos, excluido, eliminado o empujado los FARC. Fue la llamada consolidación territorial. Pero tal vez uno de los defectos principales de ese programa, y había varios, fue que al final fueron los políticos locales que lo tergiversaron, los alcaldes locales, los grupos de interés. Y entonces el tema siempre en estos casos lleva al mismo. Y este es el mismo tema que López Obrador enfrenta en México, porque tiene muchos gobernadores opuestos a sus campañas, muchos alcaldes opuestos. ¿Cómo cambia la realidad local un Estado central? Cuando no tienen fuerzas que le permiten actuar, digamos, verticalmente desde el centro hasta los territorios, porque no hay esos grandes partidos políticos unificados que pueden operar, no hay los organismos del Estado que pueden ir desde el centro hacia la base. Y creo que esta es una pregunta que no me permito resolver fácilmente, pero lo planteo, porque creo que en casi toda América Latina existe política, pero usted tiene razón, el Estado en el sentido de normativo no existe, aunque un tipo de Estado sí existe, un tipo de ley, muchas veces una ley que comparte elementos criminales y ilícitos en el mismo momento. Con la pregunta. Perdón, por favor, Catherine. Perdón, simplemente quería hacer un apunte que me viene a la mente con respecto a esta ausencia histórica del Estado en Colombia. Es que precisamente las guerrillas en muchos momentos ocuparon la posición del Estado, dado que pues 50 años atrás no llegaba a ningún servicio. Muchas veces era la guerrilla la que brindaba servicios de salud, de educación, de seguridad, de justicia, y eso también está muy relacionado con esa relación tan cercana que han tenido las guerrillas históricamente con la población, y eso es uno de los retos más grandes que creo que no se han reconocido en el proceso de paz, es ese papel y ese poder que tenían las guerrillas, y que en el momento de que se retira el Estado no es capaz de cubrirlo completamente. Entonces creo que eso es un reto, y no sé en México en qué medida los grupos que están implantados, obviamente es un Estado ilegal y es un Estado que coerce de manera violenta, que pasa en comparación de la guerrilla, los paramilitares cumplían la parte del Estado, pero con una coerción violentísima. Entonces yo creo que en México va a ser muy difícil sacar de esa posición del Estado que cada vez más, o sea, no son los 50 años, no son las 5 décadas de Colombia, pero ya van 2 décadas de que estos grupos que son familiares, que tienen ataduras hasta de orden religioso, están ocupando el Estado en México. Absolutamente, gracias, Gaby. Y en respuesta de su pregunta, creo que
analizar el tema de Centroamérica después de la guerra, o las guerras, o la no guerra, en el caso de Honduras, sí es lleno de elementos particulares a cada caso. Y es fascinante lo que pasó en Guatemala con sus intentos de reformar la policía, en Honduras, con este declive gradual y el surgimiento de criminalidad violenta, como lograba Nicaragua llegar a una política de seguridad bastante responsable y efectiva, y El Salvador, que tiene que ver exactamente con su comentario, señora. Pero yo creo que lo que sí unifica todo los aspectos de postconflicto en Centroamérica que no vemos hasta ahora en Colombia fue los problemas económicos en los años 90, porque, esto se ha comentado bastante, se ha escrito libros sobre este tema. Después de los acuerdos de paz o los principios de procesos de paz, no vino un programa contundente de ayuda internacional. De hecho, vino las primeras manifestaciones y el consenso de Washington y programas de ajuste estructural, fundamentalmente en el mismo momento que estaban intentando hacer la reconstrucción post-conflicto. Y en el caso de Honduras y El Salvador se vio, en el caso de Honduras, que conozco un altísimo incremento en niveles de pobreza urbana en los primeros años de los 90. Eso factor claramente vinculado directamente a la proliferación de pandillas. También en El Salvador no fueron, usted tiene toda la razón, las pandillas no fueron los veteranos de la guerra civil, no tienen nada que ver. De hecho, hicimos un estudio a finales del año pasado con un mapa contrastando la presencia de la guerrilla en los años 80 en El Salvador, el FMLN, con la presencia de las pandillas. Están en diferentes partes del país. O sea, donde la guerrilla estaba fuerte, las pandillas están débiles. Donde las pandillas están fuertes, las guerrillas estaban débiles. ¿Por qué? Porque las guerrillas en El Salvador venían de un contexto de fuertísima solidaridad social y apoyo comunitario a la causa, los mismos factores que logran controlar la violencia después, como en Nicaragua, como otro comentario que escuché de los indígenas, en las comunidades indígenas, donde sí hay fuertísimo control social sobre la criminalidad. En ese punto es muy interesante, por ejemplo, en el caso de Guatemala, contrastar las tasas de violencia en las partes indígenas del país, la región Quiché, el Triángulo Ixil, que son bajísimos, con los niveles de violencia en las partes llamadas ladinos, mestizos, de Guatemala, que son al mismo nivel que los otros países del Triángulo Norte, el mismo nivel de Honduras y El Salvador. O sea, la parte mestiza de Guatemala tiene violencia como el resto de la región. La parte indígena, bajísima, realmente. Y estos son fenómenos que vemos en todos, que son parte del tema de las particularidades y la selectividad. La violencia es muy difícil en regiones indígenas o con fuertes controles sociales implantar un modelo de violencia. Aunque dicho eso, si tiene toda la comunidad operando a su favor, se puede montar una operación de criminalidad importante, pero sobre todo en términos de reivindicación política. Pero volviendo al tema de declive económico, este creo que fue el factor clave, porque cuando vinieron los deportados, por ejemplo, de El Salvador, entraron en un contexto sin oportunidades laborales, sin posibilidades de reinserción, sin posibilidades de nada. Vinieron con un talento acumulado en las ciudades de California, sobre todo, que en términos de organización criminal y violencia, y llegaron, y según los testimonios, las personas dentro de un año, todos los locales estaban parte de esos mismos grupos. Había muchas pequeñas pandillitas que existieron antes, en los años 90 en El Salvador, pero es como se aglomeraron muy rápidamente en esas dos grandes ramas. El barrio 18, ¿de dónde viene su nombre, Carlos? No sé. Es de Los Ángeles también, exactamente. Sí, exactamente.
Ahora, la pregunta suya sobre el tema de convertir las maras y pandillas en fenómenos políticos, con reivindicaciones políticas. Hay veteranos en esas mismas organizaciones que apuntan a ser exactamente ellos, que ven los orígenes, que entienden las causas subyacentes que llevaron a la creación y el crecimiento de esos grupos. Pero estos son un poco fuera, al margen de las actividades hoy en día. Igual, cuando usted mira las encuestas que se hacen de los mareros encarcelados, había una el año pasado, muchos de ellos quieren salir las pandillas, entienden los orígenes de las pandillas. O sea, si miran estas encuestas, ven que más 50% vienen de familias rotas, básicamente. Los niveles de educación y oportunidad son muy bajos. Se ve claramente en los orígenes de las pandillas que hay unos factores socioeconómicos y unas posibles reivindicaciones políticas muy claras. Pero a la vez, cuando mira un poco la cultura, de la retórica de las pandillas, no sé si tienen la capacidad realmente de articular claramente esas causas. Y no veo que tiene algo que se puede convertir en un plan política más bien sistemático. Necesitaría mucho ayuda y trabajo y capacitación, y al final eso no podemos hacer porque son considerados grupos terroristas. Es ilegal tener relaciones con ellos. O sea, eso es un poco el problema. Son totalmente fuera de todo contacto con el mundo, digamos, legal y político y todo. ¿Y cómo se puede cerrar esa brecha para introducirlos a la política sin correr el riesgo, como corrieron los mediadores de la tregua, de terminar todos en la cárcel? O sea, los mediadores de la tregua tuvieron que enfrentar, que terminó el año pasado, un gran juicio por ser mediadores en la tregua, por tener relaciones con las pandillas. Al final los absolvieron, pero estaban todos a punto de estar encarcelados. Y entonces eso es un poco el desafío que enfrento hoy en día. Por último voy a decir algo sobre la reincidencia de las FARC. Estimamos, o sea, que hay como unos 1.300 disidentes de las FARC hoy en día en diferentes partes del país. Es un fenómeno muy preocupante. Son claves a la violencia, el narcotráfico en Tumaco. Y en Guaviare también tenemos lamentablemente evidencia que ellos y el ELN están intentando acaparar espacios en el sur de Venezuela, combinando con las actividades ilícitas las fuerzas de seguridad allá. No son presentes en las ciudades hasta ahora que he visto, pero sí son un fenómeno en los sectores rurales donde siguen trabajando estrechamente con comunidades donde estaban presentes antes. La preocupación de las últimas noticias en Colombia es que hay algunas grandes figuras de las FARC que parecen que están un poco acercándose de nuevo a esos disidentes, incluyendo quien era el negociador principal en los acuerdos de la paz, que es Iván Márquez. Si vemos figuras de esa estatura cambiar de lado y formar parte de las disidencias, creo que hay realmente razón para preocuparse. Estamos preocupados, más de 1.000 personas, no es una porción pequeña, y estamos todavía involucrados en muchas actividades ilegales, pero por ahora creo que todavía hay tiempo para intentar utilizar los mecanismos del Estado para incitar a su desmovilización, ¿no? Y eso es una posibilidad que todavía existe, pero es peligroso. No sé si Kathleen quiere añadir algo sobre el tema de las disidencias. Yo creo que, así como conversábamos ayer con Iván en un contexto informal, yo creo que son pequeñas con respecto a lo que se esperaba. O sea, creo que los conflictos armados siempre se espera que haya estos spoilers y disidentes que han llegado a amenazar completamente los procesos en África, así. Creo que es esperable que hayan, pero yo creo que son pequeños en tamaño y en impacto,
pero ahí la gravedad es en las redes que se generan, porque aparte de las FARC y aparte del ELN, están todos los grupos que quedaron de la desmovilización de los grupos paramilitares, que son los que se denominan BACRIM, y son en los que está el gran peso del crimen organizado. Entonces es en la medida de que ya existe de base un grupo, pues cualquiera puede salirse y vincularse. Entonces yo creo que más que la disidencia es la existencia de todas las redes que ya existen en Colombia y que pues no se han abordado. Gracias. Disponemos de unos 10 minutos. Queda tiempo para 3 aportaciones o reflexiones. Había 1, 2 y 3, si os parece, lo dejamos aquí. Gracias, Iván, por la exposición. Yo no sé si he hecho falta como un autopunto, si es como la calidad de la cooperación entre Estados Unidos y América Latina. ¿No? En el sentido también, por ejemplo, de políticas tipo el Plan Mérida o simplemente la guerra contra las drogas, ¿no? Que inauguró Nixon y que en cierto modo, por ejemplo, también se inauguró con operaciones en Sinaloa, ¿no? O sea, ya hace algunas décadas, y no sé si desde su grupo también hayan tenido una valoración sobre este ingrediente, ¿no? Porque a mí se me hace fundamental para entender muchos de estos procesos, ¿no? El tipo de presiones o no que han podido tener algunos gobiernos, ¿no? Para llevar a cabo ciertas políticas que luego se reflejan, por ejemplo, en esa fragmentación, ¿no? de los cárteles. Bueno, así brevemente un poco esta reflexión. Absolutamente. Hola, Jacob de Acapulco, de Guerrero. Preguntarle, en el estado de Guerrero actualmente ya hubo una legalización de la siembra de la marihuana y la amapola, sí. Y saber en este sentido si esta legislación, siendo que México es un país sembrador y exportador de la droga, principalmente a Estados Unidos, esta legalización, tanto para el uso medicinal, que es lo que se ha legalizado hasta el momento, más no lúdico ni recreativo, llevaría a contener la ola de violencia y los asesinatos que hay a diario, principalmente en Guerrero, en Acapulco, que es una de las zonas con mayor intensidad en este sentido, y aportar también, creo que en Guerrero estamos viviendo, somos un nuevo laboratorio de violencia por la diversificación de esta y de estas células de las que se habla. También con la convivencia y la creación de grupos de autodefensas o de comunidades indígenas que se han levantado en contra de estos grupos. Sin embargo, hay algunos de estos grupos que finalmente son absorbidos por células del narcotráfico, sí. Principalmente en la zona serrana. Y aunado a esto también hay desaparecidos, hay comunidades enteras desplazadas de la sierra, que ahora mismo en esa semana ha habido enfrentamientos en esas zonas, pero que también son zonas ricas en minerales y que son zonas donde hay proyectos mineros parados, hay concesiones, pero la gente se ha opuesto. Sin embargo, ahora hay un desplazamiento brutal por miedo también a que las comunidades enteras son reclutadas, no solamente los adolescentes o los campesinos, sino las comunidades enteras para poder operar a favor de ciertos grupos del narcotráfico. Y también hay el planteamiento del modelo pedagógico, como creo que compartiendo un poco de lo que he visto en Guerrero como periodista, no hay una educación o no hay una pedagogía para la paz. Sin embargo, sí hay una educación para saber cómo actúan los menores en las escuelas en el momento de un enfrentamiento, y esto te lo pongo en el caso de Acapulco. Hay un poco más de 200 escuelas que están vigiladas por el ejército en la zona suburbana, porque la diversificación de estas células que existen y que conviven en Acapulco ha provocado que entren de manera impune, secuestren a maestros o saquen a estudiantes de las aulas educativas. Entonces, lo que ha hecho o el plan de seguridad por parte del Estado de Guerrero o del gobierno de Guerrero es enseñarle a los niños cómo en una balacera poder acostarse en el piso para evitar ser agredidos en alguna situación de conflicto. Y es básicamente lo que se ha compartido por parte de las autoridades, pero hasta el momento yo desconozco y tampoco hay una educación hacia la paz, ¿no? Que creo que hace falta mucho y en esta situación de conflicto, ¿no?
Sí, un par de cuestiones rápidas, recogiendo un poco la consulta de Ana en relación a la ausencia de Estado. Me ha parecido muy interesante el comentario que a veces nos olvidamos, en el caso de Guatemala, de las zonas indígenas, que tienen unos bajos niveles de criminalidad, que coincide justamente con las zonas más pobres del país, relacionándolo con el tema del tema económico. Que justamente allí yo creo que el debate no es tanto si no hay ausencia de Estado, sino que el Estado que haya en forma de instituciones no están vinculadas con la corrupción. En el caso de las zonas indígenas, que tienen, digamos, sus propias instituciones y manejan la cultura política de otra forma, justamente ahí no hay una presencia de criminalidad tan alta. La consulta que quería hacerte, digamos que a Vox Populi siempre se suele decirse que el Triángulo Norte, Colombia, Brasil, México, son países donde hay una cultura de violencia, ese concepto un poco abstracto, ¿no? Pero justamente planteabas que en los últimos tiempos hay una atomización de la violencia que se está focalizando. Me parecen como conceptos antagónicos que se contrastan, ¿no? ¿Cómo lo ves el tema este de cultura de violencia? Ya sé que es una parte más social y más etérea, pero saber un poco tu opinión sobre este planteamiento un poco facilón de considerar a las sociedades centroamericanas violentas como tal. Es la última pregunta, me deja realmente no sé. La cooperación con Estados Unidos, obviamente. O sea, Estados Unidos era cómplice de Plan Colombia y Plan Mérida. Y en Plan Colombia, todavía los militares estadounidenses se jactan del gran éxito porque dicen que estos fueron la precondición para después las negociaciones de la paz con las FARC. O sea, hay algo de verdad en eso, también hay mucha verdad en los grandes abusos y los terribles bajas durante ese periodo de altísimo conflicto en esos años. O sea, no puedo entrar en una evaluación, pero sí es cierto que los Estados Unidos, en el contexto colombiano y mexicano, entran con una visión basada en una aplicación de la ley extremadamente forzosa y coercitiva, y con unas estrategias que no han sido pensadas para los contextos en que están operando. Y en este punto creo que el Kingpin Strategy, ¿no? La estrategia de básicamente decapitar los cárteles en México, ha sido desastroso. Estamos mirando el gran éxito del gobierno de Enrique Peña Nieto. Vi ayer o el día anterior que 110 de los 122 nombres en la lista de Peña Nieto al principio de su sexenio han sido capturados o eliminados, que es 90%, es extraordinario. No debe tener éxito así ninguno de sus otros políticos, pero ¿cuáles fueron las consecuencias, no? Y de un lado tenemos políticas que no abordan el contexto real, que vienen mucho de un modelo de aplicación estricta de la ley con toda la fuerza del Estado y un poco más, unos programas compensatorios de ayuda, de construcción, de capacitación, pero no mucho más. Y en otros contextos, y esto entra en Centroamérica, una falta de influencia extraordinaria. O sea, se asume que Estados Unidos tiene esta capacidad de influir los estados de la manera que quiere, pero yo no veo eso claramente en el contexto centroamericano. Veo muy poca influencia en Nicaragua en lo que ha pasado últimamente, y que la esperanza de voces de la oposición que un portaaviones de Estados Unidos va a llegar para resolver el tema, hoy en día es una delusión total. En Honduras sí que había vacilo, era una posición vacilante que tenía Estados Unidos sobre el golpe de 2009, pero no podía realmente resolver el tema de la manera que quiere. O sea, en Guatemala ha cambiado su posición con la CICIG y va un poquito con el lado del gobierno de Morales hoy en día, pero no veo que Estados Unidos está al nivel actualmente de manejar situaciones muy complejas donde hay una mezcla y una combinación entre problemas de seguridad que les preocupa muchísimo y problemas básicos de gobernabilidad, ¿no? Creo que Barack Obama, este tema de la Alianza para
prosperidad no estaba mal para nada. Era un intento y Obama realmente intentaba mover hacia un cambio realmente en los bases del Estado, de las estructuras políticas del Estado en Centroamérica. Y fue el apoyo de Estados Unidos a los grandes casos contra Pérez Molina y en 2015, que fue absolutamente esencial para la CICIG. O sea, yo creo que Estados Unidos hizo algo bastante bien en eso, pero no, obviamente con el cambio de gobierno no podía persistir en eso, pero generalmente tiene razón. En los grandes temas de seguridad ha sido indiferente a los contextos políticos más amplios. Términos de Guerrero, bueno, si no me equivoco, la propuesta de decriminalizar la marihuana viene de la campaña de López Obrador y de las propuestas iniciales del nuevo secretario de Gobernación de López Obrador, que va a ser una propuesta federal de decriminalizar la marihuana. La propuesta sobre el opio viene del Congreso de Guerrero, es cierto, y está siendo contemplado o va a ser contemplado por el Estado federal. No creo que habrá problema con decriminalizar la marihuana ya, o sea, ¿cuántos estados en Estados Unidos ya tienen eso en proceso? 6 o 7. Y no creo que va a bajar la violencia mucho tampoco. No creo que los carteles de la marihuana son responsables de gran parte de la violencia. El opio sí es muy importante a la economía criminal en Guerrero. Veo problemas en la relación con Estados Unidos por ese tema, obviamente sabiendo que son cuáles. 80,000 muertos por responsabilidad del opiáceos en el último año en Estados Unidos. Ese es un tema que la administración Trump considera de seguridad nacional y va a ser un tema obviamente muy importante en una relación bilateral muy complicada, aunque obviamente entre Trump y López Obrador hay un tipo de luna de miel en este momento. Yo no creo cuánto va a durar, yo no creo que va a durar muchísimo por esta agenda bilateral muy cargada de temas que los dividan totalmente. La migración centroamericana, política de seguridad, política sobre las drogas. O sea, tendremos que ver qué pasa en ese sentido. También, obviamente, lo que usted dice sobre los grupos de autodefensa es absolutamente válido. O sea, son lamentablemente lo que pasó en Michoacán, supongo que está pasando en Guerrero, que los grupos de autodefensa poco a poco se fraccionan y partes se alían con el crimen organizado y siempre en ese punto. Perdón por ser un poco cursi, pero me acuerdo la película, el documental Cartelandia, con la última imagen donde se ha visto toda la historia de autodefensas y grupos involucrados en la producción de metanfetamina en Michoacán, y al final se da cuenta que son los mismos. Y esto es una historia lamentablemente triste. Y por último, la cultura de violencia. Si no he hablado de eso, yo no sé. O sea, claramente hay, y en hago una referencia al trabajo de una persona que respeté muchísimo, falleció hace un año, que se llama Tani Adams, que es una estudiosa de violencia crónica, sobre todo en Guatemala, su país, y en Centroamérica, que sí mostraba la capacidad de los abusos en la familia, que son muy altos en varios países de Centroamérica, la voluntad de recurrir a la violencia en términos de conflicto, la estigmatización social de ciertos grupos marginales y la preferencia para la violencia. Sí existe eso, pero el problema creo que tendría es la palabra cultura en ese sentido, porque no creo que es algo permanente, creo que es una respuesta a una serie de contextos históricos, creo que se puede cambiar. De hecho, veo en Bogotá, donde vivo por ahora, que uno diría, los colombianos tienen cultura de violencia supuestamente, pero veo digamos, actitudes mucho más pacíficas y civiles en Bogotá que en muchas grandes ciudades europeas. Así que es complicado el tema. Prefería no utilizar esa particular frase, pero entiendo sus motivaciones. Muchas gracias, Iván. Casi han sido 2 horas de reflexión y discusión, yo creo, súper interesante, que nos da muchas pistas para la jornada de hoy.
Vamos a hacer un receso de 20-25 minutos y volvemos a las 12 con la primera mesa redonda. Gracias a todos y todas. Gracias.